Muy bien. Vamos a ver todo un tema en esta mesa: criminalidad y derecho penal. Normalmente vemos al derecho penal pues como una herramienta para luchar contra la criminalidad, ¿cierto? Esa es como la razón, eso es lo que esperaríamos del derecho penal. ¿O no esperarían ustedes eso? Sí. Bueno, pues lamentablemente parece ser... quédate si quieres. Quédate perfectamente. Parece ser que esto no es del todo exacto, por decirlo menos. Vamos a ver primero una perspectiva un poquito histórica. Tres breves diapositivas. Tenemos nada más como 10 láminas, son referentes nada más. Pero sí es importante partir de una perspectiva histórica. ¿Y qué es lo que dice Ferrajoli respecto de lo que el derecho penal ha hecho o no ha hecho en relación con la violencia? Si el derecho penal ha ayudado a disminuir la violencia en la sociedad, o si el derecho penal y sus penas han contribuido a generar una mayor violencia. Pero esto es ahorita desde una perspectiva básicamente histórica. Dice Ferrajoli, el derecho de razón, está la cita, en fin, esta presentación también la tengo a disposición de todos ustedes, ¿verdad? Y la puedo subir también a mi cuenta de Twitter, y de ahí la descargan, @MiguelSarre, @MiguelSarre. Y ahí la descargan y listo. Entonces dice Ferrajoli: la historia de las penas es sin duda más horrenda e infamante para la humanidad que la propia historia de los delitos, porque más despiadadas y quizá más numerosas que las violencias producidas por los delitos han sido las producidas por las penas, y porque mientras que el delito suele ser una violencia ocasional y a veces impulsiva y obligada, la violencia infligida con la pena es siempre programada, consciente, organizada por muchos contra uno. Frente a la fabulada función de defensa social, no es arriesgado afirmar que el conjunto de las penas culminadas en la historia ha producido al género humano un coste de sangre, de vidas y de padecimientos incomparablemente superior al producido por la suma de todos los delitos. O sea, en pocas palabras, a lo largo de la historia, ha sido peor el remedio que la enfermedad. Aquí estamos comprendiendo la Inquisición y todo aquello, ¿verdad? Entonces tenemos un déficit en cuanto a la violencia. Y yo les preguntaría, ¿qué piensan ustedes en nuestra actualidad? ¿Ustedes creen que este balance ya se revirtió, que ahora es más lo que hace en bien de la sociedad del derecho penal que los perjuicios que ocasiona el derecho penal? ¿Creen que ya se revirtió? ¿Pueden levantar la mano los que creen que esto ya cambió? ¿Yasmín? No, yo creo que no ha cambiado. ¿Crees que no ha cambiado? ¿Seguimos con números rojos? Bueno, pues vamos a ver ya qué nos dice el pasado, una perspectiva así general. Vamos a ver algunas cifras aquí del INEGI, que son sumamente preocupantes. Vamos a ver con qué números opera nuestro sistema de justicia penal. Tenemos que de cada 100 delitos, eso es lo último publicado por el INEGI, está por salir ahorita de la encuesta nacional de victimización, está por salir lo relativo a 2015, estamos un año atrasado, pero he venido observando las cifras y prácticamente no se mueven. Entonces, de cada 100 delitos tenemos que se denuncia el 7.2%, la famosa cifra negra, ¿cierto? Se inició una investigación en el 4.86%, de todo el 100%, en el 4.86% se inició una investigación, o sea, una averiguación previa o una carpeta de investigación. Sin embargo, aunque se inicie la investigación, no siempre es posible identificar a la persona, aprenderla y presentarla ante su juez. Saben que solamente en el 0.49% de los casos la persona probable, autora probable, ¿verdad?, de un delito es presentada ante el juez. O sea que se judicializa
se judicializa en México menos del 1% de los delitos colectivos. O de otra forma, uno de cada 200 delitos, en uno de cada 200 delitos tenemos una situación donde el imputado es presentado ante su juez y ahí estamos todavía gozando presunción de inocencia, vamos a ver si es responsable o no, esa es otra historia, pero solamente logramos presentar al 1%. Bueno, esto hasta aquí nos refleja un alto índice de impunidad, brutal, 99.51% de impunidad. Pero hasta aquí no nos daría una respuesta a la pregunta que formulamos, no nos daría una respuesta en relación si es más lo que hace el sistema, es más el bien o el mal que hace. Vamos a ver cómo podemos acercarnos a una respuesta. Aquí en esta gráfica presento la misma información para verla un poquito de otra forma, ¿verdad? Ahí está representado ya gráficamente el 100% total, los denunciados, los investigados y los judicializados. Y esto casi, el chico que me ayuda con las gráficas, que es muy ducho, ¿verdad? Me las había puesto todas juntas. Bueno, primero eran barras horizontales, él me sugirió, oiga, ¿por qué no las hacemos verticales para que parezcan barrotes? Órale. Pero después me las había pegado. Dije, no, sepáralas para que se vean bien los barrotes. Y bueno, y justamente no se alcanza a ver bien, porque es una persona casi invisible, pero podemos ver que hay una persona que está traspasando la pantalla, ¿verdad? Por ese espacio de la impunidad. O sea, le pusimos el camino tan fácil, le bajamos los barrotes tanto, que ahí está el paso para la impunidad. Tiene paso franco la impunidad en México, ¿verdad? Ahí está el espacio físico, ¿verdad? Por donde transitan estas personas. De manera que no nos debe preocupar tanto si el chapo se va o no se va. Es preocupante siempre que se vaya alguien, ¿no? Sino preocuparnos este 99.51% que están idos, ¿verdad? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con costo-beneficio? Si está aportando más el derecho penal o no está aportando más. Bueno, vamos a verlo así. Pase por favor. Reglas un poquito de déjame. Estamos aquí, tenemos ese porcentaje apenas alcanza a pintar, ¿verdad? Los casos que se judicializan. O sea que todo el aparato enorme de procuración de justicia nos lleva a judicializar ese poquitito. Bueno, pero tendríamos que ver, y lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, cuáles son los costos de llegar a ese resultado. No solo los costos del presupuesto que implica principalmente las fiscalías y todo el aparato de justicia, sino los costos en términos de delitos. ¿Cuántos delitos se cometen por el Estado? Delincuencia iatrogénica, conocen ustedes ese concepto seguramente, ¿verdad? Son los delitos cometidos por el propio sistema en el afán de perseguir otros delitos, como la tortura, como los detenciones arbitrarias, y todos los delitos sexuales, todo lo que ocurre en el propio curso de la persecución de los delitos. Y aquí no tenemos lamentablemente cifras del INEGI, no tenemos el dato exacto, pero tenemos algunos datos que nos pueden aproximar a ello. ¿Cuántos delitos se cometerán para llegar a ese 0.49%? Tanto, ¿dónde se cometen esos delitos? Pues se cometen principalmente en el ámbito de la procuración de justicia, en el ámbito policial, en el ámbito, en menor medida, ministerial, y se cometen en el ámbito de la ejecución penal. Con la diferencia que los que se cometen en el ámbito de la procuración de justicia se cometen generalmente en un espacio muy corto, aunque puede ser muy intensa la comisión de esos delitos, y los que se cometen en el ámbito de la ejecución penal se cometen en un lapso pues, que puede ser tan largo como la duración de la privación de la libertad por años. Entonces, adelántame, dale otro link, adelante, uno más adelante, otro más, por favor. Aquí están estos espacios, estas zonas iatrogénicas. Tenemos las tres
etapa donde tenemos investigación, el enjuiciamiento y la sentencia, ¿no? Durante la investigación pues tenemos la detención y la retención, el acto mismo de la detención y el periodo constitucional de la retención en los conocidos separos, ¿verdad? Sitios de retención en el Ministerio Público, dicho más elegantemente, ¿verdad? Pero son separos, ¿no? Y después tenemos la ejecución penal. Fíjense ustedes cómo aquí la ejecución penal está abarcando desde el enjuiciamiento hasta la sentencia, porque sabemos que la ejecución penal, a diferencia de lo que habíamos aprendido antes, no empieza con la sentencia, sino la ejecución penal empieza desde el primer día de internamiento. La ejecución empieza desde el proceso, aunque no tengamos sentencia. Ya empezó la ejecución penal. Tan es así que el tiempo que cumplamos en prisión preventiva, pues nos lo van a abonar después al cumplimiento de la pena. Entonces, por eso la ejecución, es que quiero que aclarar que por eso es que la ejecución abarca también la etapa del enjuiciamiento. Así que sí transmito esta idea, ¿verdad? La ejecución no empieza con la sentencia. Todo el derecho de ejecución penal es el derecho, por así decirlo, de la prisión. Y se está en prisión cuando se está en prisión preventiva. Es un título distinto, pero es una misma prisión. Ok, bueno, vamos a ver que acercándonos a esa cifra de delitos para tener un estimativo, teniendo como referente ese 0.49% de los delitos que sí son judicializados. ¿Cuánto nos cuesta? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto nos cuesta llegar a ese 0.49? Bueno, ¿cuántos delitos se habrán cometido durante la intervención policial? Y habría que agregar aquí ministerial, desde luego naval, ¿verdad? Y militar. ¿Cuántos delitos se habrán cometido en ese curso, verdad? Habría que ir a los referentes, a los bancos, a las quejas de las comisiones de derechos humanos, a mí. Y estoy abarcando por eso también aquí delitos y violaciones a los derechos humanos. ¿Cuál fue el costo? El costo en la persecución. Pero después tenemos delitos y violaciones a los derechos humanos en la ejecución. En la ejecución. ¿Verdad? Y aquí, en esta flamante Ciudad de México, tenemos que se cometen en los reclusorios de nuestra ciudad, se cometen todos los días, ¿sí? Más de 100,000 delitos de extorsión. ¿Por qué? Porque cada pase de lista en que hay que entregar una cuota a cambio de no ser golpeado es una extorsión. Entregas una cantidad a cambio de no provocarte un mal inminente. Y si tenemos 40,000 internos, más de 40,000 internos en el Distrito Federal, pues, y pasan lista 3 veces al día, tenemos ahí, me quedé cortito, ¿verdad? Tenemos ahí al amparo del Estado, proyectada por el Estado de esta ciudad, por esta Ciudad de México, ¿verdad? Tenemos 120,000 extorsiones. Entonces la cifra del 0.49% se nos empieza a parecer que capaz que ya no alcanza, ¿verdad? Para tener 140,000 extorsiones diarias, porque esos cada día no nos llegan 120,000 gentes que forman parte del 0.49% consignadas por un delito. A simple vista el Estado no tiene capacidad de recibirlas ni de procesarlas. Entonces tenemos aquí, por ese solo dato, que nuestro sistema de justicia penal está operando igualmente con números rojos. O sea que la historia que relata Ferrajoli se queda chiquita, se queda corta frente a esto, frente a un estado delincuencial, frente a una Ciudad de México delincuencial, frente a unas estructuras que están no para reducir la violencia, sino para reproducirla, para exponenciarla, ¿verdad? Entonces estamos ante la crisis del derecho penal. Esto que va a decir que entonces el remedio es acabar con el derecho penal, creo que no. Aquí nuevamente recurriendo a Ferrajoli, diría Ferrajoli, el ideal del derecho penal no es que éste desaparezca. ¿Quién podría completar la frase de Ferrajoli? Sino que exista, o sea, que haya un derecho penal, ¿no?
Lo que hay no es un derecho penal, no barbarie, pues. Esto no es expresión de derecho penal. Necesitamos ir a un derecho penal. Necesitamos, en pocas palabras, un derecho penal dotado de contenidos propios del debido proceso, dotado de respeto a los derechos humanos. Entonces, ahora, si me digas, por favor, las dos. Y vamos a ver aquí la imperiosa necesidad de reivindicar el debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? Bueno, podríamos tener algunas definiciones, algunos conceptos teóricos. Yo les quiero proponer algo muy sencillo. El debido proceso es el camino que separa la justicia de la venganza. Así de sencillo. Es el camino que, como todo camino, tiene reglas, son las reglas del proceso que nos permiten llegar a un fin adecuadamente, pero justicia, no venganza. ¿Y cómo se manifiesta una cosa y otra? Pues es muy concreto, son los dilemas de nuestro tiempo, los debates de nuestra sociedad. En justicia, fíjense qué paradójico, un camino que busca la justicia busca dirigirse al 100% de los responsables, porque es un sistema que dice, caray, mi problema es el delito que se resiente en la sociedad, o sea, mi problema son los 100 delitos, ese es lo que está en mi mente. Yo tengo que perseguir 100 delitos, y lo que más me debe preocupar es que solamente me hayan denunciado 7, y que solamente en 4 me inicié la investigación, y que solamente en medio punto porcentual logré aprender a la persona. Eso es lo que más me preocupa. Cuando alguien ya fue presentado ante el juez, pues yo ya básicamente descanso, pues ya está en manos de la justicia. Respecto de él, ya cumplimos, ¿no? Habría que casi celebrarlo, pues, porque ya hay una persona que enfrentó a la justicia. Lo que más nos debe preocupar son los otros 99. Entonces, es una perspectiva basada en el 100% de los responsables. En cambio, el camino de la venganza se centra en los poquitos que sí cayeron, en ese punto 49, en los que salieron en el periódico, en los que están detenidos, y entonces se va a centrar sobre esos nada más, no de los demás. Dice, estos me la pagan, ¿verdad? Y me la pagan, van a ver que me la pagan, ¿verdad? Y se van dando los dos perspectivas. En el plano de la justicia, pues es una condición eliminar la tortura. Yo quiero tratar sin tortura a nadie, porque además no torturar me permite capacitar más a mi policía, me permite obtener resultados a largo plazo, me permite no entrenar a mi policía como secuestradora, me permite mantener una ventaja moral frente al delito, porque yo en Estado, yo no torturo, así sea el caso muy importante. Mantengo en alto esa diferencia, entre quien delinque y quien persigue al que delinque. El que busca la justicia, pues lógicamente pone un énfasis en la anulación de medios de prueba ilícitos, le interesa el respeto a los derechos de las víctimas, considera que los derechos de la víctima suponen el respeto a los derechos de los imputados, es decir, no desconoce el derecho de la víctima, dice, para reconocer y para hacer valer el derecho de la víctima, necesito partir del respeto al derecho del imputado, porque si no lo que puedo estar haciendo es crear una nueva víctima. Y puede ser que estoy engañando a la víctima, presentándole una falsa víctima que en realidad es una nueva víctima, a un falso victimario que en realidad es una nueva víctima. Entonces, tiene clara esa dimensión. Derecho de la víctima, sí, pero el primer derecho de la víctima es que se respete, por paradójico que parezca, el primer derecho de la víctima es que se respete el debido proceso de la persona imputada, porque si no la víctima no puede estar segura de que esa persona es la que le dicen que fue. Busca penas bajas, no cae en la tentación de las penas altas, de la inflación punitiva, de la demagogia penal, del populismo penal, ¿verdad? Penas bajas, razonables, pero que se cumplan, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que decía Beccaria al respecto? ¿Quién se acuerda de esa frase de Beccaria? Dice, no es la gravedad de las penas, sino la efectividad, ¿verdad? Sino la efectividad de la misma lo que puede inhibir la comisión de delito, ¿verdad? Entonces, una política de bajas penas. Y, por último, ya en el ámbito de la ejecución penal, busca el control judicial en la vida en prisión, lo que implica el abandono del sistema progresivo
ya no trata a las personas privadas de la libertad como enfermos, objeto de tratamiento, que están sujetos a un régimen progresivo, como si fuera a progresar. Las personas no están ahí para enfrentar una responsabilidad. La persona es sujeto de derechos y obligaciones, no objeto de tratamiento ni de corrección. O sea, supera el esquema de la readaptación social. Digamos, en cambio, lo que está del lado de la venganza, bueno, tolerancia, a veces no explícitamente, ¿verdad? Porque ya es como políticamente mal visto aceptar la tortura, pero se dice, no, pero es que eso es cualquier cosa, no es tortura, ¿verdad? Eso no es tortura, eso no califica como tortura. O ya cualquier cosa la quieren llamar tortura. Es decir, una serie de argumentos para decir, no hay tal tortura. O qué exageración desde el relator especial, ¿verdad? Que dice que en México está generalizada la tortura. ¡Qué bárbaro!, ¿verdad? No estudió bien, se nos son unas cuantas opiniones, ¿verdad? ¡Qué bárbaro!, ¿verdad? Seguramente es parte de un complot que quieren contra México, ¿verdad? Que quieren decir que aquí torturamos. No, hombre, ¿cuándo? ¿Aquí? ¿En qué colonia? ¿En qué colonia no? O sea, entonces minimizarla, visibilizarla, ¿no? Se dice que la tortura se sostiene en cuatro letras I, que es ininvestigable, invisible, indecible e impunible. Impunible. Es decir, hacerla de menos, esconderla. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, que los informes presidenciales se visibilice la tortura, se diga la tortura, se diga que es un problema nacional que nos afecta? No está, ni la veo ni la oigo, ¿verdad? Esa misma tendencia, pues todo eso va en la línea de la venganza. ¿Por qué? Pues para allanarme el camino, para vengarme. ¿De quién? De ese 0.419%. Restricción de derechos procesales, ¿verdad? No les den tantos derechos, ¿verdad? ¿Y los derechos de la víctima qué? Pues los derechos de la víctima, pues por supuesto, pero no son unos contra otros, ¿verdad? Es como cuando se ven los derechos de la tercera edad contra los derechos de los niños. No hay nadie en el auditorio que diga, cuando se habla de los derechos de los niños, que alguien se pare y diga, a ver, ¿y los derechos de la tercera edad qué? Pues espéreme, ahorita hablamos de los derechos de la tercera edad, ¿verdad? No nos faltaba que no. No es porque yo ensalce mucho a los niños que haga a un lado a los viejitos de mi generación, ¿verdad? Todos tenemos derechos, ¿no? Entonces no es unos contra otros. Entonces ya el plantear esa dicotomía ya lleva maña, ya es una tendencia, entonces, que se refleja en la siguiente afirmación: derechos de los imputados contra derechos de las víctimas. Penas altas, ¿verdad? Máxima expresión del derecho penal simbólico, ¿verdad? Secuestro, 120 años. Estamos en contra del secuestro, ¿verdad? Somos duros, ¿verdad? Órale. Pero además aquí, vean que por eso dice más 5, no es que sean 125 años, sino que son 120 años de pena y 5 de vigilancia policial. Ahí, pues ya que terminen saliendo 5 años más de vigilancia policial. ¿Qué les parece? Bueno, lo que pasó fue que ya la pena era de por sí bastante alta, y entonces lo reformaron para llevarla en ese extremo yo no digo que de locura, pues de falta de respeto a la inteligencia, principalmente, ¿no? De demagogia penal, y la aumentaron a 120 años, pero se les olvidó que ya habían puesto 5 de vigilancia policial, ¿verdad? Se quedaron los 5 años de vigilancia policial, estaban los 120 más 5 de vigilancia policial. Tenemos que entrenar a policías para ir más allá. A esas irracionalidades nos llevan, ¿no? ¿Dónde estábamos cuando se aprobó eso, verdad? Pero no, es que estábamos contra el secuestro, ¿verdad? Muy duro, ¿verdad? Bueno, y en el ámbito de la ejecución penal, que no podía quedarse sin un reno, porque muchas veces la parte de la ejecución penal queda como ya olvidada, rezagada, ¿no? No, pues aquí, ¿qué es lo que se busca desde esta perspectiva de venganza? Pues que la autoridad administrativa siga manteniendo el control. Se dice, no, es que los jueces que saben de prisiones, ¿qué juez de ejecución ni qué nada? Bueno, el juez de ejecución hay que haga sumas y restos, ¿verdad?
pero aquí el que manda, el que controla soy yo. Ah, chihuahua. O sea, yo, autoridad administrativa. ¿Y dónde está el artículo 89 constitucional en su fracción 12 que dice que la autoridad administrativa tiene la función de auxiliar del Poder Judicial? Entonces la autoridad ejecutora, la autoridad penitenciaria es un auxiliar del Poder Judicial. Y siempre lo ha sido, no es que se enseñoreó, ¿verdad? Y decidía la duración de las penas, y por eso se reformó el 21 constitucional, para dejar en claro que la modificación y duración de las penas son competencia de quién, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial. No son ni nunca debieron ser, y bien interpretada la Constitución, nunca lo fueron de la autoridad administrativa. Pero en esta visión, ¿no?, la autoridad administrativa es la que decide la intensidad de las penas. A este póngale 23 horas aquí de encerramiento, porque no es cualquier cosa lo que hizo. Pero ya fue juzgado, ¿verdad? Tú eres un auxiliar, no eres ejecutor, eres un administrador, ¿verdad? Es como si el actual en la diligencia de embargo, de quitar el expediente, el policía auxiliar, pero el policía que va como fuerza pública en la diligencia de embargo, de quitar el expediente al actuario. Dije, a ver, ¿cuánto debe este angelito? No, vamos a apretarle, ¿verdad? Eso estaba por el control del actuario que representa aquí al juez, ¿no? Pero acá no lo vemos como normal, ¿verdad? Y la autoridad administrativa se enseñoreó, ¿verdad? Y claro, pero esto sucede porque estamos muy acostumbrados a ver separar la realidad y el derecho. Y se dice, no, pues la expresión está muy mal. Yo he escuchado, lo que hace falta es voluntad política. Voluntad política. No, lo que hace falta es derecho y control judicial. O sea, voluntad política es, hombre, no sean mala onda, ya. No hagan eso, ¿verdad? Pórtense bien. Necesitamos, oye, vamos. No, necesitamos un control judicial efectivo que diga, autoridad administrativa, tú vas a hacer esto. Es como si dijésemos que para tener justicia penal necesitamos voluntad política del Ministerio Público, que no hiciera falta jueces ni procedimientos. Pues nos hace falta toda esa estructura. Bueno, y eso se acomoda muy bien con el camino de la venganza, porque son espacios de discrecionalidad, de abuso, de volver a juzgar, de decidir. Y entonces el tema es volver a la justicia y visualizar el 100% de los casos, no quedarnos con la mirada chiquitita del punto 49. Siguiente, por favor, nos faltan un par de láminas nada más. Bueno, y quiero presentarles esto, cómo sucede también esa visión del punto 49% de la mano dura, de por qué vamos a proteger y por qué vamos a respetar a los delincuentes, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa en realidad? Pues miren, la fabricación de culpables es lo que permite presentar resultados, presentar a presuntos secuestradores y seguir operando al mismo tiempo mientras otros ocupan su lugar en prisión. Es decir, hay una trampa muy perversa aquí, ¿verdad? Aparentemente se presentan resultados, ¿por qué? Porque estamos luchando, ¿verdad?, contra el secuestro, pero sí, mientras seguimos operando ¿con quién? Pues con muchos de los ex policías. Esa es una realidad, no quiere decir nada en contra de un policía en particular, pero muchos ex, vean las notas de prensa, cuántos ex aparecen en los secuestros, que fueron entrenados por el Estado y ahora se dedican a secuestrar, porque es más lucrativo secuestrar que torturar para el Estado. Y entonces estas personas buscan chivos expiatorios, los presentan a los medios, ya les aplauden porque tienen resultados y siguen torturando y cometiendo secuestro, más secuestro, más secuestro. Vean qué perverso el mecanismo. Siguiente, por favor. Esta ya vimos y la conclusión. Se me vino más pronto de lo que pensaba. Dije que todavía vamos a hablar como unos 30 segundos, yo creo. Pero eso quisiera como que cerrar con esto, ¿no? La ausencia de un derecho procesal penal, la parte del derecho procesal, ya lo estamos corrigiendo, ya lo estamos subsanando con el nuevo sistema de justicia. Y la ejecución penal está por verse todavía. En estos días se aprueba la Ley Nacional de Ejecución Penal en el Senado, se aprueba el dictamen en el Senado. Está por verse si realmente va a ser un derecho con debido proceso en ejecución, con órganos, procedimientos, con claridad, o si
es volver a los tiempos de la redactación, nada más llamándole reinserción, pero con el mismo contenido de tratamiento, estudios de personalidad y todo ese bagaje inquisitivo que nutre nuestro derecho penitenciario. Está por verse, pero que si no hay un derecho de procesar penal, no hay un derecho de ejecución penal respetuosos del debido proceso, se contribuye a exacerbar la violencia en la sociedad desde la Procuración de Justicia y el sistema de ejecución penal, impidiendo que el derecho penal, que es el tema de nuestra presentación, derecho penal y criminalidad, impidiendo así que el derecho penal y los tribunales cumplan su función de disminuir la violencia. Ese es el reto. En pocas palabras, si queremos revertir la tendencia histórica y hacer que el derecho y los tribunales cumplan su función, necesitamos garantizar el debido proceso en la Procuración de Justicia, desde luego en la impartición de justicia y en la ejecución penal. Muchas gracias. Esta gran conferencia que nos ha dado el maestro, el doctor, le concedemos el uso de la palabra al doctor Carlos Ernesto Barragán y Salvatierra. Muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes y agradecer al doctor Peñalosa la invitación y sobre todo compartir esta mesa con tan importante como es el doctor Sarre, el cual hace rato estamos comentando que dio un curso de penitenciario hace algunos años, y el maestro que ha sido mi amigo durante muchísimos años y compañero en la facultad de Derecho Procesal y de Penal. Bueno, el tema de derecho penal y criminalidad es algo que va de la mano. ¿Para qué se crea el derecho penal? Aparentemente para acabar con la criminalidad. El problema es, se ha logrado esto, yo lo veo muy difícil. El problema es que la criminalidad siempre ha ido un paso adelante del derecho. Cuando la criminalidad inicia algo, crea algo nuevo, entonces los legisladores en ese momento crean algún tipo o aumentan penalidades y creen que con eso están resolviendo el problema, pero la realidad es que estamos siempre a un paso atrás de la criminalidad. Nunca estamos un paso adelante como debería de ser. Razón por la cual nosotros no tenemos una política criminal, nunca ha habido una política criminal en México. Por ejemplo, decir, nuestros códigos penales, ¿hay una unificación en todos los códigos? No. ¿En las penas? No. Los procesos, afortunadamente ahora con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, estamos sujetos a un solo proceso. Pero ahorita vamos a ver los problemas que va a traer esto como consecuencia. Y la ejecución de la pena. Estamos en otro problema metidos también, porque son diferentes criterios. Iríamos al primero. El derecho penal, o el código penal, no es un código de conducta, no es un código de ética. Si nos está señalando una conducta y nos dice, si tú realizas esa conducta, te voy a retribuir con una pena. Vamos a olvidarnos de porcentajes que fueron muy exactos, lo que dijo el doctor, pero esa es la idea. Tú cometes esta conducta, yo te retribuyo con una pena. Nos vamos a la teoría de la retribución. El problema en muchas ocasiones es decir, bueno, esa pena, en función de qué se creó, o en base a qué. Si nosotros preguntamos a nuestros legisladores, ¿por qué el homicidio es 8 a 20? Nos van a decir, no sé. ¿Y esa por qué es de 20 a 40? No, tampoco sé. No tienen la menor idea de por qué se está estableciendo una penalidad. No existe un criterio. Pero viene el problema de la deformación. Hubo 100 violaciones en México. Aumentamos la pena. ¿Qué logramos? Que sigan las violaciones en la Unión. ¿Se reducen?
No. ¿Asustamos al delincuente? No. Estamos tratando en una época con una delincuencia profesional. Yo me acuerdo hace, ustedes todavía no nacían, y yo ya estaba en la universidad, uno pensaba el delincuente primario que nunca ha hecho un delito, que robó porque es un niño, tiene parálisis y gracias a esto. Entonces eso se quedó en el punto romántico del ratero. La verdad es que en este momento el delincuente es profesional, es mucho más cómodo a robar, asaltar, matar, secuestrar, que trabajar. Es más fácil vivir de nosotros. Si vemos, por ejemplo, respecto a las penas, ¿qué sucede cuando entra Ebrard como jefe de gobierno del Distrito Federal? Viene un aumento desmedido de penas. Todos los delitos los vuelven graves. Todo el mundo se va a la cárcel. ¿Cuál fue el resultado? Ninguno. ¿Se redujo la delincuencia? No. Las gentes que estaban en el interior se rehabilitaron, resocializaron. No. Al contrario, estaban delinquiendo adentro. Si ustedes ven, todo lo que es extorsión, su gran mayoría proviene del interior de los reclusorios, viene del interior de las cárceles. Los secuestros vienen muchas veces planeados del interior de las cárceles. Oye, ¿vas a salir? Sí. Mira, tengo un robo planeado en tal, ve y roba, y si te sale bien me traes mi 20% de porcentaje. Ya está todo planeado. Ya, sí. Gran parte de los delitos que se cometen en la calle vienen, su origen es el reclusorio. Ahora, estamos teniendo un nuevo sistema que es importante. La Corte ha establecido el derecho penal de actos para efectos de la sentencia. Derecho penal de actos. Tú vas a dictar sentencia por lo que cometió el culpado, pero sin tomar en cuenta sus antecedentes, sin tomar en cuenta ningún perfil, simplemente por la conducta realizada. Y desaparece el derecho penal de personas. Tú tenías antecedentes penales, entonces como más pena, y más pena, y más pena, y más pena, y más pena. Entonces, ahorita yo siento que se ha humanizado, por lo menos en respecto a la sentencia, pero no así respecto a la ejecución, donde hay un criterio totalmente distinto. Pues de nada sirve que nosotros estemos beneficiando en parte si después tenemos problemas. Segundo, ahorita comentaba el doctor con toda razón respecto al Código de Procedimientos Penales. El problema es que tenemos un solo código, pero lo que nos hemos encontrado en la práctica profesional es que todos los jueces tienen un criterio distinto. Aplican el mismo derecho aparentemente, pero con criterios totalmente diferentes. El juez del Estado de México es terrorífico, el juez de Morelos, el juez de Guanajuato, o sea, cada quien está aplicando el código, pero muy a su estilo. Y ese es un grave problema, porque no hay una unificación de criterios. Ahora bien, yo comentaba con el doctor hace rato la necesidad, bueno, primero quisiera hacer un antecedente. Cuando entró, como opción, como señalamiento desde Fox como presidente, era crear el nuevo sistema empresarial, juicios orales, y que eso nos iba a resolver todos los problemas. No vamos a esperar a ver si es cierto. Yo todavía tengo cierta desconfianza de que realmente vayan a funcionar como se planteó. Pero dejémonos, vamos a ser optimistas, pensamos que sí va a funcionar. Pero nos creen como una panacea. Con eso se va a reducir la criminalidad. Eso no es cierto. Nuestro derecho procesal puede ser muy bueno. Nuestro derecho penal puede ser muy bueno.
Pero si nuestra policía es mala, nuestro investigador es mala, no sirve de nada. Las estadísticas que nos dio el doctor sabe, si de 10 gentes tenemos una y no le quedan libres, ¿de qué sirvió? Tenemos un magnífico sistema de justicia, pero no está funcionando. Entonces, no nos va a resolver el problema de la delincuencia el sistema adversarial, nos va a resolver el problema de seguridad para el país. Ese es por un lado. Por otro lado, se habló en este sexenio de la unificación del derecho procesal y del derecho penal. Se logró negociar y se crea el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde creo que todos nosotros estamos de acuerdo y era una necesidad. Y era una necesidad porque nosotros que en alguna época litigábamos, pues si yo iba a Puebla, tenía que conseguir un código de Puebla y a ver si lo encontraba, era más fácil comprarlo aquí en México, fuera de tribunales, que comprarlo en Puebla. Y si iba yo a Chihuahua, tenía que comprar mi código de Chihuahua, y ahora traemos un mundo de códigos y luego resultaba que ya los habían reformado y teníamos códigos y códigos y códigos y códigos, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos tenemos esa unificación. Se trató de unificar el Código Penal y fue una situación y se volvió imposible. Y se volvió imposible por criterios. Esto es, vamos al ejemplo más claro, el aborto. Distrito Federal, bueno, ahora SMMX. La Ciudad de México despenaliza. ¿Ustedes creen que Guadalajara, Chihuahua, Puebla, Guanajuato van a despenalizar? Definitivamente que no. Al contrario, están aumentando penalidades. Entonces, entre esos delitos se empezó a crear una serie de conflictos donde no había facilidad de negociar, porque nadie cedía. El Distrito Federal iba a penalizar en este momento, ya no era posible, ni Guadalajara iba a despenalizar porque no lo va a aceptar el pueblo. Ya no digamos el Estado, los legisladores, el pueblo. Entonces, tenemos ese gran problema. Entonces decidieron un código penal para cada estado y nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, hay un tema que yo he estado trabajando que me gusta mucho y es la armonización de las penas. Te voy a dar un ejemplo. Es imposible hacer un solo código penal. Prácticamente es un sueño pensar que podemos hacer un código penal único. Pero el problema que tenemos es que cada código penal puede ser el mismo tipo, puede ser copiado igual, pero tiene finalidades distintas. Ejemplo, homicidio, Distrito Federal, 8 a 20, Estado de México, 20 a 30, Guadalajara, 35 a 50. Y es el mismo tipo. Entonces está hablando de justicia, está hablando de derechos humanos. Sin embargo, al que están procesando en Guadalajara por un homicidio simple, idéntico al que cometió el Distrito Federal, le van a aplicar una pena de 40 años y el de México 8. Entonces, lo que se debe crear es una ley que armonice, no que unifique el código, sino de que armonice las penas para que sea verdaderamente justo. Si nosotros no armonizamos, no podemos establecer justicia. Y volvemos a lo mismo. En este caso, de Guadalajara decimos que sale más barato ir a matar al Distrito Federal, no en Jalisco, ¿no? Sí. Yo de tonto como mato en Guadalajara, lo robo y lo traigo a mí y lo mato. ¿Sí? Entonces, creo que es importante esta armonización de penas para que pueda ser más justo y pueda funcionar nuestro sistema adversarial. De otra manera, está dislocado, es una locura. Eso es una. Otra, el aumento de penalidades. Afortunadamente desaparece lo que es delito grave y no grave en el nuevo sistema,
En el código las penalidades siguen, el código penal no tiene afectación. Pero hay cosas tan absurdas, lo comentaba el doctor Sarri hace unos minutos. Por ejemplo, un ejemplo claro, la mata de viejitas. 500 años de cárcel. Y en este momento te están resocializando. Yo espero que desde los 500 años que salgan, ya no maten. Es absurdo, verdaderamente, ese tipo de penalidades. Es un insulto. Son situaciones que no deben existir, es una burla. ¿Perdón? Bueno, no es tanto la ignorancia, sino es la situación de decir, estamos haciendo justicia y la justicia es aplicar penas altas. Y la pena alta no significa ser justo. ¿Cuántas gentes están con una penalidad alta son inocentes? ¿Cuántas gentes no se crean culpables? O sea, la policía nos crea gente culpable, resulta con una sentencia condenatoria y al cabo de los años resulta que no fue. Entonces, es muy importante esta situación. Yo considero que tiene que haber una revolución también en el derecho penal respecto al tratamiento de la criminalidad y si bien en este momento está interviniendo tanto la Corte respecto a los derechos humanos, y es preocupante, ¿no? Yo en ese momento me pongo a pensar, bueno, ¿qué son los derechos humanos? ¿Hasta dónde llegan? Ya no sabemos qué hacer, porque en cualquier momento nos dicen, no, eso fue violatorio de los derechos humanos. Un señor mató a una señora delante de sus hijos, pero se tardaron 8 horas en llevarlo a la delegación. Violación a sus derechos. Que se reponga el procedimiento. Porque violaron todos sus derechos humanos. Hay cosas que son verdaderamente inentendibles y el criterio de la Corte yo en este momento no lo logro entender claramente. Siento que estamos en un punto donde tenemos que modificar nuestros sistemas. Estamos en un punto muy bueno para poder avanzar en el derecho penal. El derecho penal es muy bello, el problema es su aplicación, el problema es su enseñanza, el problema es que la gente que lo esté practicando lo realice y lo lleve a cabo justo, con justicia, con honestidad. Estas son las enseñanzas que nosotros debemos de tener respecto del nuevo sistema. Creo que el nuevo sistema empresarial nos está enseñando muchas cosas y nos puede adelantar muchas cosas, pero creo que también estamos dejando pendientes y dejando atrasadas muchas. Creo que no conozco exactamente la ley de ejecución de sanciones, pero si viene mal, como generalmente sucede, vamos a tener problemas en la ejecución, vamos a tener problemas con jueces de ejecución débiles o arbitrarios. Les voy a dar un ejemplo actual. Un sujeto comete un delito y le imponen una pena de 6 años, conforme al derecho penal de actos. Está privado de su libertad y a los 4 años acude ante el juez de control, con el juez de ejecución, y dice que una remisión. Y le preguntan, oye, ¿trabajas? ¿No? ¿Hiciste deporte? ¿No? ¿Jugaste fútbol? ¿Tomaste clases de aviación civil? ¿Paracaidismo? ¿No? ¿Ordeñaste las vacas que no hay? No, no te puedo dar. Y te quedan los 6 años. ¿Qué es lo que comentaba el doctor Sarri de una doble criminalización? Por favor, de su clase. De una doble criminalización. Pero además la Constitución nos dice, nosotros podemos, tienes derecho a trabajar, es tu garantía trabajar, pero no es tu obligación. Entonces, si no trabajas eres malo, si no estudias eres malo, ¿y qué lleva a cabo la consecuencia? Corrupción. Voy y compro un certificado de primaria, uno de secundaria,
uno del campeonato de fútbol, presos contra reclusos, vestidos contra encuerados. Y con eso tengo opción para una reflexión. Creo que ahí es donde estamos mal. Yo creo que hoy es muy importante todas las leyes que tienen. Algo que me tiene preocupado es qué va a pasar con nuestra ley de adolescentes. Una vez que le hagan, bueno, que ya es una ley nacional, pero una vez que la publique, ¿en qué sentido va a venir? Van a seguir apapachando al adolescente y prácticamente beneficiándose que sea delincuente. No quiero decir que todos los adolescentes sean delincuentes, porque yo soy papá también, pero ¿qué es lo que hace el adulto? Utilizar al adolescente para cometer delitos. ¿Qué le pasa al adolescente? Máximo 2-3 años preso y el adulto afuera. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que evitar. Vamos a ver en qué condiciones vive. Lo que sí nos faltan aproximadamente unas 20 leyes para poder estar funcionando ya con el nuevo sistema. Mientras esas leyes no surjan, y al paso que vamos, si nos tardamos 8 años y estamos ya llorando porque empieza en junio y todavía no tenemos los juzgados, nada. Entonces, qué terrible ahorita estar esperando 22 leyes que son necesarias para que se dé el nuevo sistema. Entonces, insisto, el derecho penal y el delincuente caminan de la mano, pero siempre la ley tiene que ir por delante. No podemos permitir que la ley se quede un paso atrás. Y necesitamos una política criminal y un verdadero servicio de inteligencia que nos haga ir siempre adelante del delincuente. Pues les agradezco mucho la atención y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Thank you.